Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Nina Marcela Mejía Síquez. Soy estudiante de Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y en esta ocasión les voy a hacer un recorrido biográfico del artista Claude Monet, donde se hará un análisis de las técnicas, uso de color, influencias y procesos creativos dentro de su trabajo artístico, comparándolo frente a la pintura contemporánea y contraponiendo conceptos utilizados por esta última en sus procesos de creación. Empezamos con Claude Oscar Monet, su nombre completo, pintor francés que nació en 1840 en París el 14 de noviembre y murió en Giverny, en su casa, en 1926. Se considera figura clave del movimiento impresionista. Sus inclinaciones artísticas nacieron del contacto con Eugène Boudin y las excursiones al campo y la playa durante su adolescencia, que orientaron el posterior desarrollo de su pintura. De hecho, un cuadro suyo es el que le da el nombre al movimiento. Dentro de su biografía encontramos que Claude Monet mostró interés por la pintura desde temprana edad y comenzó a estudiar arte en Art antes de trasladarse a París para continuar su formación. Allí se unió al estudio al famoso paisajista Eugène Boudin, quien lo introdujo al estilo plain art, que es pintar al aire libre, que caracterizaría gran parte de su obra posterior. A lo largo de su carrera artística, Monet experimentó con diferentes técnicas y estilos pictóricos. Sin embargo, es conocido principalmente por sus series temáticas como los nenúfares, las catedrales o la serie Haystacks. Estas obras reflejan una obsesión por capturar las variaciones sutiles y efímeras de las luces naturales y atmosféricas. El uso innovador del color y la pincelada rápida es lo que caracteriza el estilo distintivo e inconfundible de Monet. Sus pinceladas cortas y rápidas dieron lugar a imágenes borrosas que buscan transmitir la sensación fugaz del momento capturado. Durante toda su vida profesional viajó por muchos países, y fuera de Francia, buscando nuevos temas inspiradores para sus cuadros. Jardines florecientes, llenos de agua preferiblemente, eran sus escenas recurrentes en muchas de sus obras maestras. Cabe recordar que al mejorar su situación económica, logró vivir en Giverny, una localidad y comunidad francesa situada en la región de Normandía, donde está ubicada la casa y jardín de Claude Monet en este momento, y que se convirtió finalmente en su modelo pictórico. Así pues, se dedicó a pinturas en serie en las que representaba a un sujeto o a un paisaje en diferentes condiciones de luz y clima, pintando desde diferentes perspectivas y a diferentes horas. Claude Monet falleció el 5 de diciembre de 1926 y dejó atrás un legado artístico invaluable. Su trabajo ha influenciado a generaciones de artistas y sigue siendo admirado en todo el mundo. Bueno, ¿y qué es el impresionismo? Esta figura, esta imagen, por ejemplo, se titula Impresión, Sol Naciente, y es un cuadro del pintor francés Claude Monet, que dio su nombre al movimiento impresionista. Este cuadro se conserva en el Museo Marmottan-Monet de París y fue pintado aproximadamente en el año 1872. ¿De qué se trata? Se trata de una pintura realizada al óleo sobre lienzo, con pinceladas cortas, gruesas, rápidas, luminosas, dinámicas y vigorosas. En esta obra Monet nos muestra 3 botes de remos que navegan por el puerto de Havre, mientras al fondo, entre la niebla matinal y la humareda de las chimeneas de las fábricas, muelles del puerto y las barcas, sale el sol. Monet, al intentar captar la atmósfera de la naturaleza en un momento fugaz, en el mismo instante, opta por no definir claramente el contorno de los botes y todo se entremezcla con el humo de las chimeneas y la bruma. La composición de este cuadro es simétrica, ya que los reflejos del sol al amanecer anaranjados dividen el cuadro en 2 partes desiguales. En relación con los colores, vemos que predominan los tonos fríos, destacando los tonos azules y grisáceos, creando así una tenue neblina que envuelve todo el lienzo.
y que contrasta con pequeñas zonas cálidas anaranjadas del sol y sus reflejos, siendo sustituido el tradicional claroscuro. En este cuadro vemos que el gran protagonista es la luz. El cuadro se ejecuta con pinceladas sueltas y rápidas y se hace con el objetivo de captar el momento y los efectos de la luz, como en este caso los reflejos del sol naciente sobre el mar. Y ahora vamos a hablar del impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Es un movimiento que consiste en una nueva representación de la realidad. Esta corriente artística surge en el último tercio del siglo XIX y lo que la caracteriza es que plasma la realidad como era percibida visualmente, lo cual es posible por el estudio de la luz y los mecanismos de percepción óptica del color. Recordemos que el impresionismo propone conseguir una representación del mundo a partir del análisis de la realidad. Por tanto, los elementos, las características de la pintura impresionista encontramos lo siguiente. Dentro de estas características encontramos que se hace captura del instante, el artista pinta su impresión, o sea, las cosas como las percibe su ojo en un golpe de vista, las pinceladas son sueltas, el artista tiene que pintar a toda velocidad, el protagonista siempre será la luz, las series que reflejan los cambios de luz, el impresionismo en su punto máximo, la demostración de los cambios de luz y los cambios de condiciones atmosféricas que modifican las cosas a todo momento y los objetos. Los tonos obtenidos con pinceladas. Los tonos se generan cuando esas pinceladas que están una junto a la otra se diferencian colores puros y estos se mezclan en el ojo del observador. Otra característica es la temática fundamental, siempre va a ser el paisaje, porque permite explorar al máximo los efectos de la luz y los cambios de condiciones atmosféricas. Otra característica son los eventos sociales y la vida cotidiana. También encontramos ausencia del negro. La pintura siempre va a ser al aire libre y es necesaria para obtener una experiencia directa con esa realidad que se quiere capturar. Dentro de los grandes representantes de este movimiento artístico está obviamente Claude Monet, quien lo fundó, junto a otros grandes pintores como Pierre Auguste, Camille Pissarro, Edouard Manet y Vincent Van Gogh, el movimiento impresionista. Los cuadros más famosos de Monet son quizás Impresión, Sol Naciente y Nenúfares, de donde procede el término de este movimiento. Bueno, y ahora para nosotros poder identificar una pintura impresionista, debemos saber que existen unas características que las definen y son un reflejo de la naturaleza y los paisajes al aire libre, un juego de luz y color a través de los tres colores primarios. También está el uso de colores puros directamente en el lienzo sin mezclas. También se mantienen las perspectivas desde el primer plano y se utilizan pinceles finos para unificar la pintura. Ahora, para hablar un poco del contexto histórico del arte impresionista, la aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo que surgió durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, donde suceden las transformaciones de revolución industrial, revolución francesa, el imperio de Napoleón, revolución de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía racionalista del siglo de las luces se desvanece junto al romanticismo y queda atrás la estilística donde el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora, las ideas nacionalistas y socialistas tiñen el pensamiento colectivo. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que nace el impresionismo, se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la burguesía y las clases sociales se reorganizan y los dirigentes sociales de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. La filosofía de ese entonces es positivista y realista, y donde se prueban las cosas y se exige la transformación del mundo. Entonces el arte cambiaba en conjunto con la sociedad. Dentro de la naturaleza del estilo encontramos que se clasifica como la primera ruptura
del proceso que desembocaría en el arte moderno. En los cuadros de inicio del siglo XIX, por ejemplo, no se valoraban los paisajes ni los bodegones. Por lo tanto, el impresionismo no solo abre los ojos del espectador a la técnica, sino que también a la variedad de forma y a la captura de paisajes cotidianos que son vistos desde las más ingeniosas perspectivas. Los colores entonces van a ser puros, son poco mezclados y se conjugan en formas de un naturalismo extremo. Las pautas que consuman esta tendencia son el movimiento del paisaje, la naturalidad de las formas y la pureza. Y ahora vamos a hablar de las diferencias entre el impresionismo y la pintura digital. En el impresionismo, por ejemplo, el medio de expresión, el impresionismo utiliza principalmente medios tradicionales como el óleo sobre lienzo, acuarelas o pasteles, mientras que la pintura digital se realiza en una computadora mediante programa de diseño y tabletas gráficas. En el proceso creativo, por ejemplo, otra diferencia es que el impresionismo, el artista trabaja directamente con los materiales, mezclando colores sobre el lienzo y aplicando pinceladas visibles. En la pintura digital, el proceso creativo implica el uso de herramientas y técnicas digitales. Otra diferencia son las pinceladas y texturas. El impresionismo se caracteriza por pinceladas sueltas y visibles, que crean como una sensación de movimiento, mientras que la pintura digital permite la creación de pinceladas más precisas y uniformes, aunque también se pueden simular texturas similares a las técnicas tradicionales. Otra diferencia es el color. El impresionismo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y la representación de luces y sombras mediante la mezcla de colores de la paleta. Y en la pintura digital es posible utilizar una amplia gama de colores y realizar ajustes fácilmente para obtener el efecto deseado. En resumen, la principal diferencia entre el impresionismo y la pintura digital radica en el medio de expresión, el proceso creativo y la forma en que se trabajan los colores y las texturas. Aunque ambos estilos tienen sus propias características que son maravillosas, el impresionismo se basa en la espontaneidad y la expresión del artista, mientras que la pintura digital permite una mayor precisión y flexibilidad en la creación de imágenes. Bueno, ¿y qué es la pintura digital? La pintura digital es una técnica artística que utiliza herramientas digitales, como su nombre lo dice, con programas de diseño, tabletas gráficas y pueden crear obras de arte en formato digital. A diferencia de la pintura tradicional, donde se utilizan pinceles y pigmentos sobre un lienzo o papel, en la pintura digital todo el proceso se realiza a través del uso de tecnología. Esta forma de expresión artística permite a los artistas experimentar con diferentes estilos y técnicas sin las limitaciones físicas que impone la pintura convencional, por ejemplo. Con un solo clic o trazos virtuales pueden mezclar colores y pueden hacer fácilmente infinidad de trazos, pueden corregir errores fácilmente también y añadir efectos especiales. Además, gracias al avance tecnológico actual, existen numerosos programas que ayudan a especializar este tipo de arte y ofrecen una amplia gama de herramientas para dibujar y colorear. ¿Cuándo nace el digital art? Las primeras manifestaciones artísticas asociadas a la computadora surgen hacia la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y 1970. Los primeros en realizar estas obras o formas de expresiones digitales mediante un computador fueron artistas digitales e investigadores del ámbito de las ciencias. Dentro de las características de la pintura digital encontramos una principal y es la versatilidad. Con esta técnica los artistas pueden experimentar con diferentes estilos y efectos visuales sin tener que preocuparse por errores irreversibles. Además, con el uso del ordenador ofrece infinitas posibilidades para corregir detalles o hacer ajustes a medida que avanza la obra. Otra característica destacada es su capacidad para imitar técnicas tradicionales como óleo, acuarela o lápiz. Los programas informáticos permiten simular texturas e incluso mezclar colores virtualmente como resultados muy realistas. Dentro de los tipos de arte digital encontramos el arte generado a computadora,
que nace directamente de la inteligencia digital y la programación. La fotoarte digital, que comienza con una fotografía que es manipulada y transformada en una nueva imagen con ayuda de herramientas digitales. Está también la animación digital, el arte en video y la pintura digital tradicional. Dentro de la comparación con la pintura digital, encontramos que aparte de la separación del portador como con la obra, la principal diferencia entre la pintura digital y tradicional es el proceso no lineal en el que se desarrolla. Es decir, ya que el artista a menudo puede acomodar su pintura en capas que pueden ser editadas independientemente. También la habilidad de deshacer y rehacer pinceladas o trazos que crean intervalos no lineales en el proceso creativo. La pintura digital también se diferencia en la manera en que emplea las técnicas debido a la diferencia de superficies y la amplia variedad de herramientas virtuales. El artista digital tiene a su disposición varias herramientas que no están disponibles para un pintor tradicional, por ejemplo. Algunas de ellas son una paleta virtual que consiste en un millón de colores, mientras que la forma tradicional lidia con pigmentos tangibles, casi cualquier tamaño de lienzo, y la habilidad de retractarse y corregir errores, al igual que gomas, lápices, lacas, pinceles y una variedad de herramientas con efectos 2D y 3D. Y por último, ya como conclusiones, definimos que hablar del impresionismo es pensar en paisajes rurales, estanques, naturaleza, pero también en la configuración de la imagen a través de cómo la veo expresamente, plasmas la imagen tal cual la ves a través de la luz solar. Los nenúfares, que es la obra de Claude Monet, fue rechazada en muchos salones de arte. Por ejemplo, lo que hace es construir o representar un jardín que él mismo convirtió en un escenario perfecto para estar cerca de la naturaleza y él mismo construyó a lo largo de los años. El acantilado de Etretat, por ejemplo, constituye una serie de obras pictóricas de 1885 y donde él plasma diferentes horas del día y momentos. Lo hace muchas veces, pinta este cuadro muchas veces porque a él no le importa el objeto, sino lo que realmente él quería captar y plasmar en sus cuadros era cómo ese mismo objeto cambiaba con la lluvia, con el sol, con las personas, con la luz. Monet realmente quería pintar era la luz, o mejor dicho, cómo ese astro transforma el paisaje. Por ello sus cuadros, al verlos de cerca, son manchas. Monet quiere capturar la luz y su incidencia en el objeto y por eso no tiene detalle. Él pintaba siempre al aire libre, por ello viajó por muchos lugares del mundo buscando esos pequeños instantes. Sin embargo, descubrió que en su propia casa y con la construcción de su propio jardín, la primera parte pues él lo hizo solo, pero luego de ver el éxito rotundo en sus cuadros, lo que hizo fue ampliar estos espacios naturales y retratarlos al detalle. Ahora bien, haciendo el análisis de la forma que tenía Monet o lo que realmente lo inspiraba y lo llevaba a hacer sus composiciones pictóricas y lo comparamos con la pintura digital, encuentro para mi concepto una gran brecha inspiracional en cuanto al sujeto-objeto de creación, que es de manera abstracta y natural a lo artificial, elaborado ya no con pinceles sino con tabletas digitales. Y si bien la tecnología permite tener acabados más definidos y perfectos, la técnica de Monet permitía ilustrar con libertad lo que ocurría con el proceso de la luz. Pues por eso sus brochazos eran rápidos y constantes, como siendo coherentes con lo que ocurría frente a sus ojos, la luz y la velocidad. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de agrado este recorrido biográfico. Gracias.